semana pasada comenzamos con la misma introducción. Mateo capítulo 16 y verso 13 lo dice. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Y en Mateo 16, Pedro afirma: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta declaración es la espina medular, es la esencia del cristianismo. Esta declaración de una u otra manera termina reafirmando años de historia y la razón por la cual usted y yo somos cristianos. Con esta declaración se cumple todo lo que en el Antiguo Testamento se había dicho. Y Pedro en realidad lo afirmó, uno, por lo que había visto de Jesús; dos, por lo que sabía de Jesús, de las profecías del Antiguo Testamento; y tres, es claro, por revelación del Espíritu de Dios. Lo cierto es que nosotros los cristianos creemos como Pedro. Ahora, ¿por qué creemos como Pedro? ¿Y por qué nuestra raíz viene del judaísmo? Paso a explicarle y sígame por favor, no se descuide, no se duerma, preste atención. Posiblemente vamos a leer un centenar de versículos, entonces algunos no les voy a poner a buscarlos, sino usted los va leyendo, anótelos y los reafirma en su casa para que nos dé tiempo. Comencemos con el judaísmo. Conocidos como hebreos, israelitas o judíos, y cada uno de estos nombres tiene un asidero importante, son el pueblo escogido por voluntad de Dios. Comencemos por ahí. ¿Por qué fueron escogidos por voluntad de Dios de entre todos los pueblos? Ese es un misterio que usted cuando llegue al cielo se lo preguntará a Dios. Sin embargo, el Señor explica por lo menos algo acerca de esto. Deuteronomio capítulo 7 y versículos 6 al 9, por favor. Deuteronomio capítulo 7 y versículos 6 al 9. Dice la palabra: porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Le está hablando a los judíos. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. ¿No se le hace conocida esta historia con su historia y con la mía? Nos escogió porque quiso, no porque fuéramos los mejores ni los más capaces, sino más bien porque éramos insignificantes, pero se enamoró de nosotros. Por lo menos así lo quiero entender. Dice la Biblia, el versículo que sigue: lo hizo, te escogió a los judíos porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del faraón de Egipto y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Dios escoge a los judíos, ahí estamos claros. Los escoge con una misión, para que sean obedientes. Si ustedes me son obedientes, dice Éxodo, entonces serán mi propiedad exclusiva. Este pueblo judío tenían por lo menos 3 libros en los cuales basaban las enseñanzas acerca de Dios. El primer libro es la Torá. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo. Esto se conoce como la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Pero también basaban sus enseñanzas en el Talmud. El Talmud son enseñanzas de los rabinos para cumplir y practicar la vida de una manera piadosa. Pero además se basaban en el Tanakh. El Tanakh es exactamente todo el Antiguo Testamento. Los mismos 5 libros primeros de la Biblia, más los profetas y los demás escritos. Cuando ellos hablan del Tanakh, para nosotros es Antiguo Testamento. Cuando ellos hablan de la Torá, para nosotros son los 5 primeros libros de la Biblia. Y cuando ellos hablan del Talmud, son enseñanzas de los rabinos que nosotros no hemos contemplado dentro de nuestra Biblia, porque tienen que ver más con leyes ceremoniales y que aplican más a los judíos que leyes universales. Comprendiendo esto, comienzo. Dios estableció 4 pactos con el pueblo judío. Y el último tiene que ver con nosotros en realidad, primariamente. El primer pacto que establece Dios con su pueblo judío es el pacto abrahámico, que se encuentra en Génesis 12, versículo 1.
El pacto abrahámico es sencillo. Son las promesas que Dios hizo a Abraham. Este se conoce como el pacto abrahámico. No tenía ninguna condición. Este pacto dice lo siguiente: el Señor le dijo a Abraham, capítulo 12 de Génesis, verso 1. Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre. Vete a la tierra que te mostraré. Y aquí está el pacto. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás bendición. Un pacto que Dios hace con Abraham y sus descendientes. Este se conoce como el pacto abrahámico. Pero aparece luego el segundo pacto, que es el pacto mosaico, o el pacto que hace Dios a Israel por medio de Moisés y la ley. Este se encuentra en Éxodo 19, versículo 5. Este segundo pacto está condicionado a la obediencia primariamente de la ley y todo lo que Moisés llevó a su propio pueblo. En Éxodo 19, 5. Si ustedes me son obedientes del todo y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. En este segundo pacto de Moisés, Dios promete bendición, prosperidad, pero hay una condición. ¿Cuál es? Obediencia. El primer pacto, ¿cómo se llamaba? Abrahámico. El segundo, mosaico. El tercero es el que se conoce como el pacto davídico. Son las promesas que Dios hace al rey David y a sus descendientes. Ya nos acercamos nosotros para que sepa. En este pacto está en 2 de Samuel, capítulo 7 y verso 16. Mire qué interesante. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Esto quiere decir que de la descendencia de David, Dios iba a levantar en el futuro un heredero de la linaje de David que fuera a reinar sobre el pueblo de Israel, que fuera a traer la paz al pueblo de Israel, que fuera a traer todo lo que el pueblo esperaba: libertad, prestigio, honra. Eso esperaban del linaje de David. El primero que ocupó ese lugar fue su hijo Salomón. Sin embargo, Salomón era un maluquillo. Resulta que no le bastó con casarse con una, ni con dos, ni con tres, ni con cuatro, ni con cinco, ni con seis, Se casó solo con 300 esposas y además tenía 700 más. Yuhu, ¿verdad? Eso es como para que no le falte. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque Dios le prohibió a él y a todo su pueblo que se casaran con mujeres que no fueran de su pueblo. Había una razón. Él terminó adorando los dioses de sus esposas. Dios se enoja con Salomón, pero como le había hecho un pacto a su papá David, no lo quitó del reino. Le quitó 10 de las tribus, las cuales se llaman tribus del norte, y le dejó una sola, la tribu del sur, la cual se llama Judá. De esta tribu de Judá era donde había de salir la descendencia de este tercer pacto que hizo Dios. Por eso a Jesús se le conoce como el león de la tribu de Judá, porque sale de esta descendencia del tercer pacto que hace Dios ahora con el rey David. Y aparece en número 4. El cuarto pacto. Vamos repasando para que se lo lleven ahí en el corazón. El primer pacto, abrahámico. El segundo, mosaico. El tercero, davídico. Y ahora, el nuevo. Póngale el nuevo pacto. Pacto es lo mismo que testamento. Un nuevo testamento, un nuevo pacto. Para que un testamento se cumpla, quien lo ha hecho tiene que morir primero. Este nuevo pacto se cumple con la muerte de Jesús y su resurrección. En este nuevo pacto, usted lo va a encontrar en Jeremías 31, verso 31. Le pido que lo busque y le espero, por favor. Ahorita usted se estará preguntando, ¿y qué tiene que ver todo esto con que yo sea cristiano hoy? Todo, para que sepa. Jeremías capítulo 31 y verso 31 y verso 32. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel. ¿Y con quién? Y con la tribu de Judá. El que sigue, porfa. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto. Ese era el pacto mosaico, ¿lo recuerda?
si usted cumple la ley, entonces yo lo voy a bendecir. Será diferente de ese pacto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Nunca pudieron cumplirlo. Entonces el pacto que tengo que hacer ahora tiene que ser nuevo, diferente, porque mi pueblo no es capaz de cumplirlo. En este pacto que hace Dios, resulta que ahora nos lo pone más fácil a nosotros, por muchas razones. Lo que afirma en primer lugar es que ahora ya Él no va a rechazar a Israel. Lo que afirma es que Israel va a habitar la tierra y Él va a ser su Dios. Lo que afirma también es un perdón de pecados completo. Y lo que afirma también es que haré habitar, dice el Señor, mi espíritu dentro de cada ser humano. Aquí es donde entramos nosotros. Resulta que en este pacto que hace nuevo Dios con su pueblo, abre una puerta enorme a toda la gente que no pertenecía al pueblo judío. ¿Y esa gente quién es? El resto de la humanidad, llamados gentiles, usted y yo. Cuando el Señor establece este nuevo pacto con la humanidad, resulta que termina la Tanakh o el Antiguo Testamento, y hasta ese momento no se ha cumplido. Entonces todos los judíos quedaron esperando el nuevo pacto, quedaron esperando ese Mesías Redentor que había de venir y iba a hacer cumplir todo lo que Dios había dicho en la Tanakh o en el Antiguo Testamento. Y aquí es donde entonces, años después, aparece el personaje de Jesús. ¿Por qué es que decimos que Jesús es este mismo del Antiguo Testamento, el mismo Dios del Antiguo Testamento? ¿Por qué es que afirmamos con tanta seguridad que este que apareció años después y que muchos judíos hasta hoy no lo aceptan? Porque para nosotros Él es el cumplimiento de todo lo que se dijo con anterioridad. Para que sepa, los judíos más radicales siguen esperando al Mesías. Todavía lo están esperando. Están esperando que vuelvan. Para ellos Jesús fue un profeta y nada más, porque fue alguien que pasó en la historia de la humanidad. No fue que no existió, caminó en la tierra, la gente lo conoció, hay documentos históricos que luego vamos a hablar. Sin embargo, porque ellos no lo aceptan, ellos sencillamente no pueden creer que este hombre que caminó, que hizo los prodigios, que perdonó pecados y que se levantó al tercer día, no lo pueden ver como el Dios del Antiguo Testamento ni este Mesías prometido. Lo cierto es que surge la esperanza de salvación, de redención, de restauración del pueblo judío. Y comienza el pueblo judío expectante a ver en qué momento aparecería este gran hombre. Cuando Andrés conoce de Jesús, inmediatamente lo toma y lo lleva a Pedro y le dice: Pedro, en realidad va primero a Pedro y le dice: hemos hallado al Mesías. Parecía que estaban esperándolo con desesperación. Se hablaba todos los días de ese famoso día en que llegaría un Mesías. Y para que sepa, desde la última profecía y hasta que Jesús apareció pasaron años de años, 400 años más o menos. Eso es un montón. Hoy se escucha: el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene. Y han pasado años de años hasta que viene. Pues así pasó en aquel momento. Hablaban de Él, se hablaba entre pasillos. En ese momento crecía el fariseísmo, crecían los saduceos. Hablaban de ese tal Mesías, de ese tal Mesías. El problema es que los judíos esperaban ver llegar a alguien muy parecido a Moisés, que llegara por la fuerza, haciendo desperpentos de poder por todo lado. Así esperaban, un líder político, militar, que fuera capaz de sacar a este pueblo romano que los tenía aprisionados allí en Palestina. De alguna manera ellos esperaban a un libertador con un ejército gigante. Pero llega un carpintero montado en un burrito, hablando de amor y de paz, diciéndoles: si un romano a usted le hace caminar 1 milla, dele 2. Porque era ley que si un ciudadano romano iba con bolsa, se topaba a Echeverría, que era judío, Echeverría, lléveme esto 1 milla. Había una ley que decía eso. Y el Señor dice: no solo hagan eso, llévelo 2. Entonces Robert le decía: con mucho gusto, para que sepa que soy cristiano, se la llevo hasta su casa. Las enseñanzas de Jesús caían mal porque contradecían aquel concepto de libertad que tenían los judíos en aquel momento.
Lo cierto es que Jesús dijo dos cosas que son determinantes y que le vamos a confirmar con la Biblia y que son especialmente grandes. Juan 5:39, búsquelo por favor. Juan capítulo 5, verso 39. Esto lo dijo y parece que no lo escucharon con tanta claridad. Juan 5, verso 39. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Ojo, y son ellas las que dan testimonio a mi favor. ¿Sabe qué dice Jesús? ¿Quieren saber si soy? Encuéntrenme en el Antiguo Testamento, porque ahí estoy. De mí habló los profetas, de mí habló Moisés, de mí hablaron todos. ¿Quieren saber si soy? Encuéntrenme. Porque si la religión correcta son los judíos y el Dios correcto fue el creador de los cielos y la tierra tal cual está en la Biblia, resulta que el Mesías que ha de venir, el que ha de venir, debe cumplir todo lo que se dijo en la antigüedad. Si no lo cumple, no es. Si no lo cumple, no es. Permítame adentrarme un toque más. Perdón, un poquito más. Voy a hablar de dos religiones específicas, no voy a tomar todas las demás, porque estas son las que más hablan de Dios, del nuestro Dios. Y luego me adentro en Jesús. El Islam. Islam significa sumisión a Alá. Ellos no creen en Dios, sino en Alá. Su profeta es Mahoma. La palabra musulmán significa los que se someten. Este hombre llamado Mahoma nació en el año 570 DC, después de Cristo, en la Meca, Arabia Saudita. Hasta los 40 años de edad, mi edad, y uno más que tengo yo, tuvo visiones, afirma Mahoma, del ángel Gabriel. Y el ángel Gabriel se le aparece allá en la Meca y le dice: no hay Dios sino Alá y Mahoma es su profeta. Ya hasta aquí esto me retumba en los oídos, porque 500 años atrás se había dicho: si un ángel del cielo le predica a usted un evangelio diferente del que se le ha predicado, que caiga en maldición. Resulta que a Mahoma se le aparece el ángel Gabriel, le dice la nueva revelación y además ellos aseguran que la revelación del Islam es mejor que la del cristianismo por una razón, porque es nueva, es diferente, es posterior al cristianismo, entonces viene renovada. Revelación 2.0. ¿Sabe? Afirman que no hay Trinidad y que el único Dios es Alá. Mahoma muere en el año 632 después de Cristo. Ahí está la tumba, ahí sus huesos. Escritos sagrados, el Corán, son las palabras dictadas por el famoso ángel a Mahoma. El Yadid es el libro de dichos e historias de Mahoma. La Suna, compilación de tradiciones y costumbres del Islam. Porque Mahoma dijo dos cosas: el Corán y mi ejemplo, el Suna, y si siguen estos dos, nunca se desviarán del camino. ¿Sabe? De los 99 nombres que se usan para describir a Alá, ninguno de ellos significa amor. Y es curioso en realidad, porque parte de su estrategia, por lo menos en Surah 9:5, peleen y eliminen a todos los paganos, es cualquiera que no piense como ellos. Donde los encuentren, apréndanlos, moléstenlos y esperen con paciencia para agarrarlos con toda estrategia de guerra. Allí nace una rama que usted conoce de los islamistas, que no son todos en realidad. Hay muchos que son de boca, no practicantes, pero son musulmanes, y otros que son practicantes y otros que son extremistas. Estos que son extremistas, usted los ha visto en las noticias, matan por deporte en realidad. Ni una sola profecía del Antiguo Testamento la cumple Mahoma. Ni media profecía. Usan el texto bíblico también, por lo menos el Antiguo Testamento, y desacreditan completamente el Nuevo Testamento. Mormones, nace por Joseph Smith en 1820.
Resulta que cuando tenía 14 años tuvo una primera visión de Dios el Padre y de Jesucristo, que le dicen que todas las iglesias del mundo están equivocadas y que le va a revelar a él cuál es la iglesia correcta. La segunda visión del ángel en realidad la tiene Moroni, el hijo del profeta Mormón. Le dice que debe encontrar las placas doradas donde estaba la palabra de Dios en jeroglíficos egipcios. Cuando encuentran las palabras, todo el mundo cae a los pies diciendo: mire, está en un lenguaje que no conocemos. Años después leen lo que decían los jeroglíficos. Y eran, ¿cómo se llama esto cuando la gente muere? Esquelas de muertos. No tenía nada que ver con revelaciones ni profecías, nada más que la gente no sabía lo que estaban leyendo. En 1827, Moroni le da permiso para traducir a Smith con la ayuda de unos lentes mágicos. Él se pone los lentes mágicos y traduce. Ya cuando usted va por ahí, ya usted está pensando como yo, ¿o no? Lo cierto es que a Smith lo encarcelan en 1839, se escapa, construye un templo, revela las doctrinas nuevas, bautismo de los muertos. Ellos siguen bautizando en el nombre de los muertos para que los muertos se salven. El profeta mormón Spencer recibe una nueva revelación donde ahora los negros pueden ser sacerdotes por primera vez. El libro de Mormón, y esto es lo más curioso, hace un recuento de la historia de la gente que vivió en Norteamérica, compilado por Mormón. Se le han hecho más de 4,000 correcciones, por cierto, detalle. Y cuenta la historia desde el año 600 antes de Cristo hasta el año 421 después de Cristo. 1000 años de historia. Cuenta qué había en esa historia en Norteamérica, qué artefactos se usaban. Toda la arqueología ha investigado y no ha encontrado una sola evidencia de todas las cosas que ellos dicen que existieron en esos 1000 años. Todo lo que dice el libro no ha sido probado por la arqueología. Todo lo que afirma no existió. Empezaron en 1800. Unos 600 años después de Cristo, otros 1800 después de Cristo. Ninguna profecía del Antiguo Testamento se cumple en los mormones. Hay un divorcio completo y total en realidad. Ahora, acompáñeme a Jesús, por favor. Del libro titulado Fundamentos de Tom Holladayak y Kay Warren. Me perdonan si no supe decir sus nombres. Saqué algunas cosas interesantes. Voy a poner rápidamente porque son demasiados eventos y usted se va a dar cuenta por qué. ¿Qué dice el Antiguo Testamento y qué cumplió Jesús? Porque eso es bellísimo. Número 1, Antiguo Testamento. Isaías 7:14 dice la Biblia: por eso el Señor mismo le dará una señal, la joven o la virgen o la doncella concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros, Dios está entre nosotros. Mateo capítulo 1 y versículo 21 afirma lo siguiente: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Josué, significa Yeshua, significa Yehoshua, significa el Señor salva, significa que el Señor está entre nosotros. 2, Génesis 22 verso 18. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Mateo capítulo 1 y versículo 1, tabla genealógica de Jesucristo. Dice la Biblia: hijo de David, hijo de Abraham. Y resulta que Jesús llega a pertenecer al linaje de Abraham, pacto abrahámico, al linaje de David, pacto davídico. No los demás. Génesis 49 versículo 10. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de todos los pueblos. Hebreos capítulo 7 y versículo 14 lo aclara. Es evidente que nuestro Señor Jesús procedía de la tribu de Judá, respecto a la cual nada dijo Moisés con relación al sacerdocio. Tema aparte. Interesante. Miqueas 5 versículo 2. Pero de ti, Belén Éfrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemorables. Mateo 2:1. Después de que Jesús nació, ¿dónde?
Mire, yo entiendo que algún falso profeta quisiera acomodarse a las profecías, pero que exactamente escoja dónde van a ser. Eso sería el colmo de los colmos. Oseas capítulo 11 y versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Mateo capítulo 2, verso 14. Entonces él, José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y luego el Señor los llamó de Egipto. ¿Casualidad? Ya llevamos 5 casualidades. 6. Jeremías 31, verso 15. Así ha dicho el Señor. Se oye un grito en Ramá, lamentos y amargo llanto. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Habla de una calamidad donde los niños serán matados. La descendencia de Raquel. Mateo capítulo 2, verso 16. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. 7. Isaías 11, versículo 2. El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Señor. Lucas 4, 8. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús. Nadie más en la historia ha hecho cosas como estas. Y estoy empezando, sigo, no se desespere, sigo. Isaías 43, mire qué exactitud. Una voz proclama: preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Igualmente Malaquías 3:1. El Señor Todopoderoso responde: estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Pregunta: ¿quién era ese mensajero? Mateo capítulo 3, verso 1. Curiosamente en Malaquías 3, verso 1. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto: preparen el camino del Señor. Isaías 35, verso 5. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedal. Hasta esa profecía no existía nadie que hubiera hecho algo como eso. Que los ciegos vieran, que los sordos oyeran, que el cojo andara y que los muertos se levantaran. Vino Jesús, hizo todo eso y después dijo: no crean a lo que estoy diciendo si no quieren, pero mínimo crean a las cosas que hago. Y sigo. Malaquías 3:1. El Señor Todopoderoso respondió: estoy por enviar mi mensajero para que prepare el camino delante de mi ojo. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Y allá en Mateo 21:12, el Señor llegó al templo y encontró aquella cueva de ladrones y la hizo limpiada, porque el celo del Señor le consumía. No, y sigo, no importa. Son solo 300 profecías, no importa. Son 300 profecías que las cumple Jesús, único en la historia capaz de cumplirlas. Voy a leerle unas más, por supuesto no las 300, tal vez 230, 232. Zacarías 9:9. Es que yo solo le leería el Antiguo Testamento y usted ya sabe la contraparte en el Nuevo. Se lo leo. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Tu rey viene hacia ti, justo, salvador, humilde, montado en un pollino de asno. Fue escrito, fue dicho, porque los judíos no lo vieron. Vendrá justo, humilde, montado en un burro, así entrará. Si los judíos hubieran leído de verdad, en serio, las profecías, no hubieran dudado, porque todas se cumplían en Jesús, cómo entró a Jerusalén. Dice Mateo 21:7, llevaron la burra, el burrito, y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Ahora, lo voy a dejar ahí, picado. Pero busque Isaías 53. Isaías 53, por favor.
Porque imagínese que después de todo esto usted me diga, no, se llama casualidad, pastor, y ahí sí, claro. Y Mahoma, bueno, es que sí, él no. Y el otro tampoco. Y Jesús, bueno, es que posiblemente todas las casualidades. Nació en Belén, sí, pero hey, la gente nace donde nace. Mire, te podrían salir con lo que sea, pero vamos a hilar más delgado, ¿le parece? Mucho más delgado, mucho más delgado. Isaías 53, verso 3. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Juan 1:10, el que era la luz en el mundo estaba, el mundo fue creado por él, pero no lo reconocieron y lo hicieron sufrir. Salmos 41, verso 9, ojo. Hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto la zancadilla. ¿Quién es ese? Oh, Judas, ¿verdad? Más Judas, profetizado desde la antigüedad. Ahora resulta que entonces alguien malévolo le dijo a Jesús y le dijo a Judas: acérquese a él y traiciónelo, porque hay una profecía que dice esto para que calce. ¿Cuántas posibilidades hay de que eso ocurra? En serio, no hay. Porque le digo algo. Cuando se estaba escribiendo la historia de Jesús, no existían versículos, capítulos. Se escribía en el idioma original, de derecha a izquierda, todo en mayúsculas y corrido. Sin espacios, sin comas, todo va seguido. ¿En qué momento iban a buscar exactamente una profecía para hacerla calzar? Zacarías 11:12, todavía más claro, mire, más claro. ¿Cuál es la otra parte? Es el versículo de Pedro, ¿verdad? Más claro no canta un gallo, es el versículo de Pedro. Zacarías 11:12, les dije: si les parece bien, páguenme mi jornal, de lo contrario quédense con él. Y me pagaron solo 30 monedas de plata. Mateo 26:15, ¿cuánto me dan? Y les entrego a Jesús. Y decidieron pagarle 30 monedas de plata. Isaías 53, verso 7. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. ¿En serio? Demasiada casualidad que alguien quiera morir de la manera más horrenda si de verdad no es el Salvador del mundo. Mateo 27:12. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y de los ancianos, Jesús no contestó nada. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Él tenía que morir por usted y por mí. Salmo 22, verso 7 y verso 8. ¿Cuántos me ven, se ríen de mí, lanzan insultos meneando la cabeza? Este confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo. En él se deleita, que él sea quien lo libre. Mateo 27:31. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Isaías 52:14. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. Dice la Biblia que Jesús fue azotado, fue golpeado, le arrancaron su barba, lo escupieron. Isaías dice que quedó desfigurado. Isaías 50, verso 6. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. Mateo 27:30. Y le escupían y con la caña le golpeaban la cabeza. ¿Cuántos años han pasado desde Isaías hasta que se cumplió? Salmo 22, verso 16. Como perros de presa me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Ni le busco el paralelo de Mateo.
Isaías 53, verso 12. Por lo tanto, dice Dios, yo le daré parte con los grandes y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesús entre dos ladrones. Dos más. Me quedan demasiadas. Dos más. Esta es curiosa. Salmo 34, 20. Profecía también. Le protegerá todos los huesos y ni uno solo le quebrarán. Juan 19, 32. Fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús y luego al otro. Eso era para asegurarse que estaba muerto, y si no estaba muerto le quebraban las piernas y se asfixiaba. Cuando llegan donde Jesús, dice, vieron que ya estaba muerto, entonces no le quebraron las piernas. Qué casualidad, por Dios. Otra más. Salmo 22, 18. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mis ropas echan suertes. Juan 19, 23, libro histórico de Juan, que cuenta lo que sucedió cuando los soldados crucificaron a Jesús. Tomaron su manto, lo partieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. Tomaron la túnica, la cual no tenía costura, era una sola pieza, tejida de arriba abajo. No la dividamos, se dijeron, echemos suertes, a ver a quién le toca. Esto es tan cruel como cuando un hombre fue atropellado no sé dónde aquí en Costa Rica, y mientras lo llevaban a la ambulancia el otro le iba sacando la billetera, una cosa así. Solo en Tiquicia. ¿A vos te pasó? En un accidente te asaltaron. Qué bendición, bro. Es buena suerte. Para el que le robó, o sea, se quedó con la billetera y con el juicio de Dios. Dos más. Una más. Es que tengo muchas. Salmo 110, verso 1. Así dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Hebreos 1:3. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad de Dios en las alturas. Para terminar de alguna manera, solo quería hacerle un pequeño resumen de 300 profecías que nadie más ha podido cumplir. ¿Por qué creemos que Jesús está por encima de Mahoma? Porque Mahoma está muerto y ahí todos los años veneran su tumba y sus huesos. La tumba de Jesús sigue estando vacía. Porque Mahoma y el libro del Mormón no cuentan de alguien que haya cumplido las profecías de la antigüedad. Solo Jesucristo, el Señor. ¿Sabe? La pregunta del millón. ¿Por qué un redentor, un Mesías, alguien que viene a libertar debe morir? No viene a conquistar y a restaurar su pueblo. Todo judío, todo sabe, desde Levítico y Éxodo, que solo el sacrificio de sangre provee solución adecuada para nuestros pecados. Todo judío lo sabe. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Todo judío lo sabe. Lo cierto es que este siervo de Dios, Jesús, su Hijo, salvaría a su pueblo. Y hay una analogía bellísima en Génesis 22, verso 8. ¿Se acuerda de Abraham con su hijo? ¿Lo recuerda? Llevaba a su hijo Isaac. Se acercó, vio la montaña donde tenía que crucificarlo, matarlo, perdón. Llamó a sus criados y les dijo: hasta aquí llegan ustedes. Yo voy y adoraré con él y luego vuelvo. Volvemos, plural. Cuando van caminando, el chico le: papi, papá, cállate, hijo. Yo le hubiera dicho que se callara. No pregunte. Papi, es que vea, ya llegamos aquí donde es el holocausto. Ahí veo el altar. Veo las piedras, veo el fuego, veo el cuchillo. Algo me falta. Algo me falta. ¿Qué es? Y ahí está la leña. Pero algo falta. Papá, perdón, ¿y el cordero?
Y mientras Abraham lo toma, lo levanta, le dice, Dios proveerá, hijo. Dios proveerá. Dios va a proveer. Siempre lo ha hecho. Le pone la mano, Dios va a proveer. He fallado muchas veces en el pasado, ahora sí tengo que confiar, Dios va a proveer. Usted no se preocupe, usted tranquilo, brother, porque Dios va a proveer. Y proveyó. Su nombre, Jesús de Nazaret. Y no tuvo que morir su hijo. Murió aquel. Y proveyó hasta hoy. ¿Por qué tenemos una fe tan obstinada? Porque nadie más en la humanidad ha hecho algo como eso por nosotros. Porque por más que han atacado el cristianismo, crece más. Porque nadie más en la historia de la humanidad ha podido hacer algo como eso. 2000 años después, que estemos aquí 500 personas diciéndole a Dios, sé tú mi Dios, sé tú mi Señor. Por voluntad propia, nadie más ha logrado algo como eso. Dice la palabra en Apocalipsis 19, verso 11, luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Búsquelo, porfa. Bueno, léalo. Lo leemos juntos, porfa. Ese porfa se me pegó de Jeffrey, oiga, qué cólera. Yo no decía porfa y ahora solo digo porfa por culpa de Jeffrey. ¿Dónde está Jeffrey? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 3, 2, 1. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Ese es el que va a venir por segunda vez. Ese es el que va a juzgar. Posiblemente ese es el que esperan los judíos, pero ya para qué, se han rechazado a él mismo. Ese es el que vendrá. Si esperaban un libertador, ahora sí vendrá el libertador. Si esperaban a alguien que pusiera orden, ahora sí vendrá el que ponga orden. Mientras tanto, siga creyendo que tienen ustedes la historia en las manos. Porque en algún momento, así como lo vimos irse, dijeron los apóstoles, así mismo los ángeles, así mismo regresará otra vez. Rey soberano que gobernará. Aún los judíos siguen esperando a ese rey famoso. ¿Sabe qué es lo más interesante de todo esto? Termino con esto, creo. Primera de Juan capítulo 5 verso 4, por favor. Estoy tratando de enseñarle a usted algo que se aprende en un cuatrimestre, en 1 hora, en 40 minutos. Y les voy a dar una página web para que usted se meta allí y también pueda estudiar el tema. A usted que le gusta el estudio de Dios. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. Pero es una fe pensante. Yo creo en Dios porque se me atravesó en el camino y me llamó su hijo y me puso a pastorear. Creo por fe, pero creo porque no hay ningún otro en la historia de la humanidad que sea capaz de cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento. Creo porque no es una religión nacida de un pensador que un ángel se le apareció y le dijo todo chorreado. Creo porque la Biblia es única y nadie pudo haber creado algo como eso en 1600 años. Creo porque hay base en serio. Creo porque por más que le desacrediten, más fuerte se hace. Creo porque nadie ha hecho algo así por nosotros. Es fe, pero una fe pensante. Termino. En Brasil cuentan la historia de un misionero que descubrió una tribu de indígenas en un lugar muy remoto cerca de un gran río. Tenían una enfermedad tan contagiosa que todos los días moría alguien. Al otro lado del río, un sanatorio que era la única esperanza. Pero para llegar allá tenían que cruzar el río. Sin embargo, tenían la creencia de que el río estaba habitado por espíritus malignos. Meterse al agua para ellos significaría la muerte segura.
el misionero trató de eliminar la creencia. Les explicó cómo él había cruzado el río y había llegado al otro lado sin sufrir daño, pero no los convenció. Llevó a la gente a la ribera y metió su mano en el agua. Aún así no le creyeron. Se metió en el río, se salpicó el rostro mientras ellos miraban con atención, pero seguían dudando. Por último dio vuelta y se sumergió en el agua. Nadó bajo la superficie, se volvió a meter, salió. Habiendo probado que el poder del río era una farsa, el misionero levantó el puño con el poder en el aire y dijo: ese río es una farsa, he triunfado sobre él. Había entrado al agua, había salido ileso. Los indígenas rompieron en gritos, lo siguieron hasta el otro lado. Jesús vio a la gente esclavizada, atemorizada por el poder de la muerte. Explicó que el poder de la muerte no era cosa que temer, pero no le creyeron. Tocó a un muchacho y lo llamó a la vida, pero sus seguidores seguían sin convencerse. Con un susurro infundió vida al cuerpo muerto de una niña, pero la gente seguía con su actitud cínica. Dejó que un cuerpo pasara 4 días en una tumba, luego le ordenó salir. ¿No era suficiente? Parece que no. Porque fue necesario que él mismo entrara en el río, se sumergiera en el agua de la muerte, antes de que la gente creyera que la muerte había sido vencida. Pero después de que lo hizo, salió al otro lado del río de la muerte. Ahora es tiempo de cantar, ahora es tiempo de celebrar. Póngase de pie, por favor. La otra semana vamos a hablar de la ciencia y Dios, ¿le parece? Y Dios nos ayude y nos agarre confesados, decía el viejillo. De algo estoy convencido, y esa terquedad de convencimiento la tengo por las evidencias. El Dios que tengo es de verdad y salva. Si usted lo tiene, dele gracias a Dios, no religión. A Dios, Jesús, es de verdad y salva. Y aquí hay un montón de historias que contar. Me encanta la canción no la voy a cantar. Lo siento por sus oídos. No van a escuchar una melodiosa voz. Ay, justicia. Pero la canción dice de Marcos Vidal: y no me vengas con descuentos de ocasión, que yo te estoy hablando de la misma luz del sol. Se lo digo en tico: déjese de mates. Déjese de mates. ¿Con qué me van a convencer después de que Él me convenció? ¿Qué amor hay más grande que el amor de Dios? ¿Con qué me van a cambiar ya después de que Él me cambió? Déjese de cuentos. No hay amor más grande, no hay amor más fuerte, Él lo supera todo. Y ya no se lo digo solo por fe, se lo digo por vivencia. Si Jesús es Dios, viva como Él manda y déjese de mates con el pecado. Si Jesús es Dios, abandone el pecado. Porque lo que dice es cierto y el juicio se cumple. Y si no es, ¿para qué lo sigue? Pero si es, sígale como Él manda. Amén. Hay una canción muy linda que esa sí la voy a cantar. Dice: mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció. ¿La recuerda? ¿Puede cerrar sus ojos, por favor? Le invito a que levante sus manos al cielo. Igual está lloviendo, entonces mejor cantamos que se moje. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió
y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo le exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Levante sus manos al cielo. Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que... Míreme un segundo, por favor. Le hago la última pregunta de esta noche. ¿Está Jesús en el trono de tu corazón? Porque a veces hay una persona en ese trono, a veces hay un pecado en ese trono, a veces es la familia la que está ahí, a veces es el trabajo o el estudio. ¿Es Jesús quien está en el trono? ¿O tiene competencia? ¿Sabe qué es lo curioso de cuando tenemos a alguien en el trono? Es que creemos que Él no nos va a dar la satisfacción de aquello que tenemos en el trono. Pero si tan solo probáramos de Él, si tan solo probáramos de su gracia, entonces entenderíamos que no hay nada, persona, cosa, que tenga que estar ahí en su trono. Algunos el temor a renunciar a algo que aman mucho, pero tienes que amar más a Dios, porque algún día la vida se te va y la eternidad comienza con Él o sin Él. Y la pasión pasajera que teníamos y la idea pasajera de un momento feliz acá se acabó eternamente. ¿Qué hay en el trono que ocupe tu corazón? ¿Qué hay en el trono que debe caer? ¿Qué hay en el trono que tiene que caer? Le invito a que cierre sus ojos y piense un segundo. Y si hay algo que debe caer de allí, levante su mano al cielo y dígale a Dios pensándolo así: sí, Señor, porque que estés en el trono significa que yo hago lo que tú digas, porque lo que estés en el trono significa que a lo malo le llamaré malo y a lo bueno bueno. Pero con mi mano en alto te digo, debo destronar un par de cosas de mi vida, porque no quiero que nada estorbe con aquel que es mi Rey y mi Señor, con aquel que me da la mayor satisfacción, incomparable con nada, con aquel que me ha prometido vida y vida eterna y en abundancia. Hoy con mi mano en alto te digo, tú ya sabes lo que hay en el trono de mi corazón, y en el nombre de Jesús lo quito de allí para que te sientes tú, Señor. Aunque duela, aunque llore el hecho de hacerlo,
Pero es que esto que tengo en el trono no ha muerto por mí en la cruz, ni me ha prometido vida eterna. Pero tú sí, Señor. Y si me pides que lo quites, porque me darás la fuerza para vivir solo contigo, Señor, sin ninguna muleta más que tu abrazo, Señor. Con mi mano en alto te digo, ayúdame con la fuerza de Dios a quitar lo que estorba, Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Podrías terminar dándole un aplauso a Cristo Jesús?